y bien amada Sión, como siempre, fielmente trayendo las instrucciones de nuestro Rey. Instrucciones que si las obedecemos, las ponemos por obra y se hacen vida en nosotros, prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevándonos de gloria en gloria a su misma imagen, a la estatura de un varón perfecto. Y las instrucciones que nuestro Rey tiene para el día de hoy lleva por título La resurrección de los muertos, parte 46, con un subtítulo que es el tema a tratar en el día de hoy. ¿Y cuál es ese subtítulo? ¿Cuál es ese tema? El libro de la vida. Vuelvo y te repito, el libro de la vida. O sea, el libro en cuyo contenido está la vida. El libro que muestra la vida. El libro que presenta la vida. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y un libro el cual nadie podía abrir, ni mirar, ni siquiera tocar, porque ese libro de la vida era solo para uno, y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y vamos a empezar en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 5, que dice así: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo había ninguno. No lo había. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Mira qué tremendo esto. Dice que no se halló ni uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de abrir el libro. Y no había ninguno digno ni para abrirlo, ni para leerlo, ni aún para tocarlo, pues mucho menos para interpretarlo. Y dice que uno solo venció. Y cuando dice, he aquí el león de la tribu de Judá, él ha vencido. Y ese venció está hablando de un vencer en la mente para abrir. El rey en los días de su carne venció en la cruz para darle cumplimiento, para pagarle a la ley, para quitar el pecado de sus escogidos, para cumplirle a la ley, porque ese era el pago que demandaba la ley. Pero este vencer, el cual el mismo Señor iba a hacer, este era un vencer para abrir el libro. Y si estamos hablando de vencer para abrir, quiere decir que ese vencer tiene que ser en la mente. Y es allí donde el Cordero iba a vencer para abrir el libro y desatar sus sellos. Ahora, de antemano, cuando dice que no había ni uno digno, que solo el Cordero, el león
la tribu de Judá. Era el único que podía vencer y que iba a vencer para abrir el libro. De antemano nos está diciendo que ese libro nadie, absolutamente nadie, lo podía interpretar. ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy? Los hijos de los hombres se pusieron a interpretar el libro, a verlo, a abrirlo, a interpretarlo. Y como consecuencia se formó el monstruo llamado religión. Hay un monstruo religioso sobre la faz de la tierra y se formó por causa de que los hijos de los hombres se pusieron a interpretar lo que no podían interpretar porque no era para ellos el interpretar, ni entender, ni de abrir, ni aún de leerlo. Y he aquí las consecuencias de los hijos de los hombres ponerse a leer, a interpretar miles y miles y miles de religiones. ¿Tú quieres saber de dónde salen las miles de religiones? De lo que te estoy diciendo. Porque los hijos de los hombres se pusieron a interpretar lo que no podían interpretar, a leer lo que no podían leer, porque para ellos no era el entender. Era para uno solo, el león de la tribu de Judá. Era el único que podía abrir el libro y desatar sus sellos. Y ese abrir, y ese vencer para abrir, mira que es verdad, vamos a mirar que es cierto. ¿Qué trajo como consecuencia o qué traía como consecuencia el vencer para abrir? Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 5, en el mismo capítulo 5, pero ahora vamos a mirar del verso 7 al 13, que dice así. Hablando del Cordero. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Cómo así? Uno sentado en el trono, y no dice que no había ni uno digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos ellos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Oye, no en el más allá, sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Los ángeles sí son millones de millones. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ojo con esto. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fíjate que vino como consecuencia de el Cordero, el león de la tribu de Judá, vencer para abrir el libro y desatar sus sellos. Dice que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar
el poder, ¿no lo tenía? Se había despojado nuevamente, porque eso, mira, de antemano tienes que tener en cuenta que eso de abrir el libro, eso no iba a tomar lugar sino en el tiempo del fin. ¿Cuándo iba a tomar lugar el abrir el libro? En el tiempo del fin. ¿Cuándo se iba a entender el misterio oculto y se iba a revelar el misterio de Dios? En el tiempo del fin. O sea, el abrir el libro era en el tiempo del fin. Y dice que el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿No lo tenía? ¿Y por qué no lo tenía? ¿Se había despojado nuevamente a sí mismo? Yo te lo aseguro que se iba a despojar nuevamente a sí mismo y se iba a hacer igual a los hombres. Y en su condición de hombre iba a vencer en su mente para abrir el libro y desatar sus sellos. Yo te lo aseguro que se despojó nuevamente a sí mismo. Y dice, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nuevamente se iba a despojar el Señor. ¿Cuándo se iba a despojar? Nuevamente en el tiempo del fin. ¿Con qué propósito? De Él mismo en persona venir a vencer en la mente y abrir el libro y abrir sus sellos. Y fíjate que si eso iba a ocurrir en el tiempo del fin, quiere decir que hasta que no llegara el tiempo del fin, el misterio de Dios no iba a ser revelado. Y fíjate que es una realidad así escrita, porque en lo que vamos a entrar a mirar nos va a corroborar y nos va a dar la certeza que hasta que el Señor no regresara por segunda vez a abrir el libro, hasta que Él no regresara por segunda vez, nadie iba a entender lo que estaba escrito en el libro, porque Él es el único que tiene la autoridad para abrir e interpretar. Y hasta que Él no llegara, eso no iba a suceder. Y como acabamos de ver aquí en Apocalipsis, los hombres se pusieron a abrir, a interpretar, y se formó el monstruo religioso. Y cosa que no se podía hacer hasta que el Señor no llegara, porque Él era en el tiempo del fin el que iba a abrir el libro, desatar sus sellos y revelar el misterio oculto. Y vamos a mirar que es cierto. Vamos a mirar un primer punto, y en ese primer punto nos muestra que es cierto que los hombres se pusieron a interpretar lo que no podían interpretar. Se pusieron a revelar lo que no entendían. Se pusieron a abrir el libro que no podían abrir. Y hasta ahora nadie había entendido nada. Solo el Señor era el único que lo podía abrir, y abriendo, aclarando. Vamos a ver que es cierto. Observemos un primer punto. Y ese primer punto lleva por título: solo el Señor y nadie más. Así como lo oyes, solo el Señor y nadie más. Vamos a mirar la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, que dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y ojo con este detalle: el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este verso ya nos certifica que la introducción, como empezamos, es cierto. Que solo uno podía abrir el libro y desatar sus sellos.
que solo uno podía interpretar. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Cuál era ese tiempo de juzgar? Tiempo del fin. ¿Y quién lo iba a hacer? Dice, hasta que venga el Señor. ¿Y a qué venía? Dice, el cual, mira la palabra clave, el cual aclarará. Si dice, el cual aclarará, te está diciendo que lo que estaba escrito en ese libro, nadie lo entendió, nadie lo iba a entender hasta que llegara el Señor. Porque si Él llegaba a aclarar, se cumple lo que acabamos de ver en Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 5. De que no había ni uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro, ni aún de mirarlo, ni de leerlo, ni de abrir sus sellos. Y es lo que está diciendo Pablo, que hasta que el Señor no llegara, nadie iba a entender, porque dice que es cuando Él regresara por última vez, venía a aclarar. ¿Sabes tú qué significa aclarar? Revelar claramente, mostrarte claramente. Y si Él te iba a aclarar lo que estuvo oculto, entonces sí podemos entender que iba a estar nuevamente en su condición de siervo, hecho igual a los hombres, y allí en esa condición tenía que vencer en su mente para poder abrir el libro y aclarar y mostrar el misterio oculto. Si ves que no es mentira, si iba a aclarar, si venía el Señor a aclarar, tenía que hablar, y para hablar es porque se despojó nuevamente de su poder y de toda su gloria. ¿Y con qué fin? De hacerse nuevamente igual a los hombres, vencer en esa condición de hombre en su mente para abrir y volver a tomar el poder, la riqueza, la honra, la sabiduría, la gloria y la alabanza. Bien claro está. Si venía a aclarar, te lo está diciendo, Él es el único que iba a abrir ese libro, nadie más. Un monstruo religioso se puso a abrirlo, y he aquí los resultados. Pero eso estaba en el decreto del rey. Sigamos mirando que es así. Y mira, y una vez Él estuviese en pie para aclarar el misterio oculto, para aclarar y abrir el libro y desatar sus sellos, pues al hacer eso iba a confirmar a su verdadera amada, la iba a traer a la luz y la iba a confirmar, porque es el único que puede. Y como es el único que puede confirmar, es porque es el único que podía abrir el libro. Mira lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 25 al 27, que dice así. Y al que puede, no dice y a los que puede, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, ese libro que nadie podía abrir sino Él, pero que ha sido manifestado ahora, ese ahora es ahora, el tiempo de entender, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esas todas las gentes que obedecen a la fe son todos los escogidos. Verso 27. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Y fíjate, y a que puede confirmaros, pues si era el único que podía abrir el libro de antemano, es el único que podía confirmar a su esposa, y es el único que podía sacar a Sión a la luz y decir: tú eres Sión, la esposa del Señor, la tribu de Judá, el monte santo, el Edén. ¿Y cómo se hizo eso?
Pues fue a través de él abrir el libro, porque eso estaba en el libro, que nadie podía abrir, tocar, ni aún mirar, y mucho menos leer, y mucho menos interpretar. Miremos otro detalle. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10, que dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué medio? Por el Evangelio. O sea, que cuando el Señor regresara, tomara nuevamente forma de siervo y venciera y abriera el libro, pues iba a mostrar en ese libro e iba a sacar en ese libro a la luz la vida y la inmortalidad. Y para él sacar y para darnos cuenta que él de verdad está abriendo ese libro y está sacando a la luz la vida y la inmortalidad, teníamos que darnos cuenta primeramente y entender el misterio llamado Sión, y entender que Sión es la tribu de Judá, y entender que la tribu de Judá es el monte santo, y entender que ese monte santo es el Edén, y entender que en el Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, el que produce la vida. Entonces, si hoy tú lo estás entendiendo, si hoy tú sabes y estás viendo en dónde está la vida, es porque aquel que podía nuevamente tomó forma de siervo para abrir ese libro y sacar a la luz esa vida y esa inmortalidad, presentártela a ti y mostrártela en dónde está para que tú puedas echar mano, comer de ella y vivir para siempre. El libro de la vida venía a mostrarte la vida eterna. ¿En dónde estaba? ¿Y será que alguien sabía que estaba en el Edén y que el Edén es Sión y que Sión es la tribu de Judá? ¿Alguien lo sabía? ¿Y por qué hoy tú lo sabes? ¿Será que se está abriendo el libro de la vida? ¿Será que está en medio de nosotros el único que podía abrir el libro y desatar sus sellos? Pregúntatelo a ti mismo y busca en tu corazón la respuesta. Ya mirando ese primer punto, allí nos podemos dar cuenta de que solo el Señor y nadie más lo podía hacer. Esto no era para ninguno de los hijos de los hombres. Y vamos a mirar un segundo punto. Y ese segundo punto lleva por título: nadie entendió. Vuelvo y repito el segundo punto: nadie entendió. Y para ello vamos al libro de los Salmos. Salmos 14, versos 2 al 7, que dice así: el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido. ¿Para ver si qué? Si había algún entendido. ¿Entendido de qué? Que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido en la mente. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y al Señor no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Y mira por qué termina este salmo así: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué decía el Salmo 14 del 2 al 7?
que el Señor miró sobre los hijos de los hombres, si había algún entendido que entendiera. ¿Cuántos halló? Ninguno. ¿Que entendiera qué? ¿Y para qué dice que miró a ver si había algún entendido? Pues si está hablando de entendido, es en la mente, que entendiera el libro. ¿Y cuántos halló? Dice, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No había ni uno. Porque no era para los hijos de los hombres el entender y abrir. Porque si estamos hablando de entender es para abrir, y no había ni uno. ¿Y por qué termina como terminó? Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Sabes por qué termina diciendo eso? Porque era de Sión donde iba a salir el que podía, el que iba a entender, a abrir e interpretar y confirmar. ¿No está escrito en Romanos 11, por allá en el verso 26, que dice que de Sión saldría el libertador? El que venía a ser libre a su pueblo. Y si lo venía a ser libre, ¿era en dónde? En la mente, en donde eran esclavos. Y si lo venía a ser libre, seguía en la mente, quiere decir que él también tenía que estar en la misma condición y ser el primero en vencer para abrir y desatar. Eso está claro, Sion. Esto está claro. Esto mismo que vimos en Salmos 14, del 2 al 7, es lo mismo que Pablo presenta en el fundamento. Allí en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12, que dice así. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Y si no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate tú, Sion, que solo era trabajo de uno solo, venir a mostrar la vida, a mostrar la inmortalidad, a abrir ese libro donde está la vida, donde está la inmortalidad. Era trabajo de uno solo. Y fíjate que precisamente como te acabo de mostrar, como terminó el Salmo 14 en el verso 7, que era de Sión donde iba a salir precisamente a aquel que podía y que venía a abrir. Y vamos a mirar si es cierto. Libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versos 17 al 24, que dice así. Mas yo haré venir sanidad para ti, hablando de Sión, y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron diciendo, mira, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho el Señor, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad, Sión, será edificada sobre su colina. Ese es el monte santo. Y el templo será sentado según su forma. Y mira lo que iba a salir de Sión. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo. Lo multiplicaré y no serán disminuidos. Lo multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella, de Sión, saldrá su príncipe, y de medio de ella saldrá su señoreador, es el mismo príncipe. Por esto lo digo, y le haré, no dice y los haré, y le haré llegar cerca del Señor,
y Él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad del Señor sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. ¿Cuándo se iba a cumplir esto? No se calmará, guarda este detalle, no se calmará el ardor de la ira del Señor, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días, ¿cuándo? Fin de los días, tiempo del fin. En el fin de los días entenderéis esto. Mira, varios detalles para ver allí bien hermosos que el libro de la vida iba a mostrar. Dice, y serán sus hijos como antes y su congregación, el verso 20, delante de mí será confirmada. Pues para ser confirmada la congregación tenía que cumplirse lo que estaba escrito en Romanos 16, 25 al 27. Cuando dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según el mandamiento que estuvo oculto desde tiempos eternos, y que ahora por las escrituras de los profetas. ¿Quién era el único que podía confirmar acción? El que puede, de Romanos 16, 25 al 27. Pues si la iba a confirmar acción, es porque se iba a cumplir lo que dice el verso 21. Tenía que salir de en medio de ella. Verso 21, de ella saldrá su príncipe y de medio de ella su señoreador, y le haré acercarse a mí. ¿Y le haré a qué? Acercarse a mí. Entonces iba a salir de medio de Sión el que la iba a confirmar. Y si la iba a confirmar es porque es el único que podía abrir el libro y desatar sus sellos. Y el que iba a salir de Sión, de medio de Sión, es el mismo de Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 5. Porque para confirmar se necesitaba que ese libro fuera abierto. Porque era en ese libro de la vida donde estaba Sión. Y él sacarla a la luz y mostrársela al mundo y confirmar a ese pueblo. Es el mismo de Apocalipsis 5. Ahora dice que él lo iba a acercarse a él. Ahora te hago una pregunta. Sión, o más bien, no una pregunta, hoy te quiero decir, tú te estás acercando cada día más a Él. Porque si el siervo que venía a abrir el libro, dice el Señor que y le haré acercarse a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? ¿Y cómo se iba a acercar ese siervo a su Dios? ¿Cómo se iba a acercar si no es a través de abrir el libro? Y te lo voy a probar. ¿No estaba escrito en el libro que hoy te enseña el siervo del Señor de que la tribu de Judá es Sión? Y que Sión es el monte santo y que el monte santo es el Edén. ¿Y quién es el que está en el Edén? Dios mismo. Y si tú hoy lo sabes y entiendes el misterio, ¿qué te dice eso a ti? Que el siervo del Señor te está acercando ¿a dónde? Al mismo Dios. Porque el siervo se está acercando día a día al mismo Dios y al mismo tiempo te está acercando a ti. Y todo es a través de que el libro está siendo abierto delante de tus ojos. Y mira que es cierto, cuando se iba a cumplir, verso 24, no se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Cuándo se iba a entender lo que hoy te estoy diciendo? En el fin de los días. ¿Y por qué hoy tú lo estás entendiendo? Y si lo estás entendiendo, es porque el libro de la vida se está abriendo.
Y quien lo está abriendo está delante de esta cámara. Y fíjate que ese libro de la vida era única y exclusivamente para enseñárselo a Sión. Y quien lo iba a entender es única y exclusivamente Sión. Y te lo voy a probar. No el mundo entero, porque esto no es para el mundo entero. Es para los hijos del reino que están en este mundo, pero no son de este mundo. Y mira que es cierto. Libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículos 26 al 29, que dice así: ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? ¿O de tiempo atrás y diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Claro, si no hay quien entienda, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Si no hay quien entienda, no hay quien anuncie. Lógico, no hay quien enseñe. Ciertamente, no hay quien oiga vuestras palabras. Y mira este detalle. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión. ¿Para quién eran estas cosas? Para Sión. Y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno. Y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Oye, más claro, yo soy el primero que ha enseñado estas cosas a Sión. O sea que el libro se iba a abrir. Era para enseñarle estas cosas ¿a quién? A Sión. ¿Y por qué a Sión? Porque es ella la que necesita ser confirmada. Porque es ella la ordenada para vida eterna conforme el libro de la vida. Más claro, no canta un gallo. Más claro, ni el agua purificada. Vamos a mirar ahora un tercer punto. Hemos visto la introducción de Apocalipsis 5, donde se hablaba del único que podía abrir. Vimos un primer punto donde dice que solo el Señor y nadie más. Lo vimos claramente, solo el Señor y nadie más. Vimos un segundo punto. ¿Por qué solo el Señor y nadie más? Porque nadie entendió, que fue nuestro segundo punto. Ahora vamos a mirar en el tercer punto el contenido del libro. Así como lo oyes, el contenido del libro. Y fíjate, vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de mirar lo que vamos a mirar en este tercer punto. ¿Qué había en ese libro? Si hablamos del libro de la vida, estamos hablando del libro en cuyo contenido está la vida. Del libro que nos muestra y nos lleva a donde está la vida. Ahora, ¿y qué hemos visto en ese libro? Sí, es cierto. Nos mostró y nos está llevando a donde está la vida. ¿Qué nos mostró? Vuelvo y te repito, es necesario por tu seguridad. ¿Qué nos mostró? Hoy nos enseña y nos ha enseñado el misterio de la tribu de Judá, que esa tribu de Judá es Sión, que Sión es el monte de Dios y que el monte de Dios es el Edén y que en el Edén está el árbol de la vida. O sea, nos está llevando a la vida. Mira todo lo que nos está mostrando día a día ese libro. Y no solamente nos está mostrando la vida, también nos va a mostrar y nos está mostrando quiénes son los que están inscritos o escritos en ese libro para heredar esa vida que está en ese libro. Y es lo que vamos a ver en este tercer punto, el contenido del libro. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, tiempo del fin. Si se iba a levantar, tiene que estar.
El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, solo de su pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, solo el pueblo. ¿Y quiénes son el pueblo? Todos los que se hallen escritos en el libro. O sea que su pueblo. Y él viene de parte de los hijos de tu pueblo y siempre ha estado de parte de Israel. Y o sea que si viene a libertar es porque Israel nuevamente iba a estar en pie en el tiempo del fin. El Israel antiguo. Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El detalle está en el verso 1. Dice que los que iban a despertar son los que están escritos en el libro de la vida. O sea que solo ese pueblo está escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida del Señor, solo la casa de Judá y la casa de Israel son los únicos que están inscritos o escritos para vida eterna. No hay nadie más. No hay nadie más. Y así como ese libro se iba a abrir para mostrar la vida, también ese libro se iba a mostrar a aquellos que están escritos allí para heredar esa vida. Y son ellos no más. Por eso hoy tienen que volver a la vida, porque la promesa se la hicieron a ellos antes que murieran, y en el tiempo del fin tienen que ponerse en pie, volver a la vida, escuchar esta voz y recibir la promesa. Mira que es cierto. Apocalipsis capítulo 17, verso 8. No, la primera parte no la vamos a tocar, sino la última parte de ese verso. Lo voy a leer todo, pero el detalle está en la última parte de ese verso. Apocalipsis capítulo 17, verso 8. La bestia que has visto, eso no vamos a hablar ahora, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿cuándo tendrían que estar escritos? Desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Hay una primera condición para saber si tú eres un escrito. Si comprendes y entiendes que ese nombre, que tu nombre, el de tu espíritu, no fue escrito ahora, sino desde antes de la fundación del mundo. Como requisito tiene que tu nombre estar escrito no de ahora, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes cuál es el detalle? Que si están escritos desde antes de la fundación del mundo, es porque la elección también fue desde antes de la fundación del mundo. Y es cierto, te lo voy a probar. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué decía Apocalipsis 17, 8? Dice que aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. O sea que tiene que estar desde antes de la fundación del mundo. Y la cosa es que los únicos nombres escritos desde antes de la fundación del mundo son a los mismos que escogió también desde antes de la fundación del mundo. El Señor no está improvisando, ¿sabes? Él no está borrando, tomando apunte, borrando, tomando apunte. Esto fue y está preparado desde antes de la fundación del mundo. Y fíjate que es cierto que los únicos que están inscritos en ese libro de la vida para heredar esa vida son los mismos que tienen que ser sellados. Y vamos a mirar cuántos son los sellados y cómo se llama el pueblo que tiene que ser sellado. Apocalipsis capítulo 7, versículos
1 al 4, que dice así. Vuelvo y repito, Apocalipsis 7, del 1 al 4, que dice así. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder ¿de qué? De hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esos sellados son los escritos. Vamos a ver cuántos son. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados. Y mira, no dice del mundo, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y fíjate que hay un detalle bien grande, que dice el Señor que no se le hiciera daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no se haya sellado al último de los siervos del Señor, como diciendo: después de que ellos sean sellados, que venga lo que venga sobre esta tierra. ¿Cómo así? Entonces al Señor solo le importan esos 144,000. Tengo que ser transparente, sí. Solamente. Si coges y lees, te vas a dar cuenta que es así. La orden es: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes al último de los siervos. Y dice, y oí el número, y eran 144,000. Si oyó el número y son 144,000, son los mismos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Son los mismos que están escritos en el libro de la vida. Son los mismos que van a ser salvos de la ira venidera. Como diciendo, después de que ellos estén sellados, que se venga lo que se venga sobre este mundo. Eso es lo que quiso dar a entender allí. No lo estoy diciendo yo. El libro lo está diciendo. Y bien claro. Y bien claro. Y bien claro. Es más, te lo voy a poner de este lado. Está escrito en el libro, pero hoy te lo estoy diciendo yo, porque este servidor es el único que podía venir a abrir ese libro y desatar sus sellos. Nadie más. Solo Dios es Dios de su pueblo. Por eso la llama la niña de sus ojos, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Y si ellos iban a estar en el tiempo del fin, es porque iban a estar en pie, porque volvieron a la vida. ¿Y por qué? Porque el libro de la vida habla de ellos y anuncia que ellos iban a volver a la vida, a recibir la promesa de la vida que está en ese libro, porque era para ellos. Miremos otra evidencia. Apocalipsis capítulo 21, versículos 25 al 27, que dice así, hablando de esa ciudad de Sión: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Todas las naciones se van a tener que someter a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Y mira este detalle: sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es el libro de la vida del Cordero. Allí está la vida y allí están los que están inscritos. Y si solamente ellos pueden entrar allí, es porque ellos son los que están inscritos desde antes de la fundación del mundo.
y son esos 144,000. Y fíjate que es cierto. Mira, Jeremías 3:14 lo conoces muy bien. Pero el libro de la vida venía a eso, a mostrarte en dónde está la vida para introducirte en ella. Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Y por qué en Sión? Porque allí es donde está la vida, es el Edén. ¿Y qué está en Sión, en el Edén? El árbol de la vida. O sea que el libro de la vida tenía que llevarte a todo eso. Oye, quiero decirte algo, que lo vamos a ver en una segunda parte de este tema. ¿Sabes? Porque viene una segunda parte de este tema. Y en esa segunda parte tú te vas a dar cuenta realmente quién es el libro de la vida. ¿O qué es el libro de la vida? Porque si tú coges la Biblia, ese libro está escrito de generación en generación allí. Pero ese libro, sin quien lo interprete, y el único que lo podía interpretar era el Señor, no se podía mostrar la vida. Entonces, ¿qué estaba escrito en ese libro? Todo lo que estaba en el corazón del Señor. Entonces, si en ese libro de la vida está escrito todo lo que está en el corazón del Señor, entonces el libro como tal no es el libro de la vida. El libro de la vida es el corazón del Señor, la mente del Señor. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de este tema que viene próximamente. Vamos entrando a la conclusión. Y la conclusión, precisamente, aquí terminamos, pero aquí vamos a empezar la segunda parte de este tema próximamente. Y observa esta conclusión que tiene el rey para el día de hoy. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Vamos a ver primero el verso 11 y de allí pasamos al verso 16. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Eso es verdad, solo el hombre sabe las cosas del hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. ¿Cuántos conocieron las cosas de Dios? Nadie. Sino el Espíritu de Dios, el único que lo sabía y el único que sabe las cosas de Dios es Dios. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Oye, ponlo ahí. ¿Quién conoció el libro de la vida? Porque el libro de la vida es la mente del Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, eso lo va a decir pronto Sión, su pueblo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso lo va a decir pronto Sión. Y nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y si nadie conoció las cosas de Dios, ahora puedes entender por qué el único que podía abrir el libro y desatar sus sellos no eran los hijos de los hombres, era el mismo Señor. Y termino con esto, con esta belleza. Salmos 139, versículos 16 al 18, que dice así. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dice que es el libro. Ahora mira qué es el libro. Verso 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Oye, y en ese libro no tiene que estar en los pensamientos de Dios, en lo que está en el corazón de Dios. Quiere decir que el libro en sí como tal no es el libro de la vida. El libro de la vida es la mente del Señor. Para los que buscan el libro de la vida y creen que de pronto es Apocalipsis, ojo con eso. No es nada de eso. Dice, verso 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. La suma de ellos es lo que hace el libro de la vida.
Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Mira, empieza el verso 16 diciendo, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dice, en tu libro. Y después en el verso 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Mira, todos ellos están recopilados, están puestos allí en un libro. Pero el libro de la vida no es el libro como tal. El libro de la vida expresa y muestra allí lo que está en el corazón de Dios. Pero ¿quién podía interpretar lo que estaba en ese libro? Nadie. ¿Por qué? Porque solo podía interpretarlo a aquel de quien son esos pensamientos. El mismo Señor. Nadie más podía interpretar, leer, abrir ese libro. Solo el Señor podía abrir el libro de la vida. Y el libro de la vida es el mismo Señor. Porque cuántos años, cuántas generaciones no está la Biblia escrita y está de mano en mano. ¿Y quién le había sacado la vida? Y si llama el libro de la vida, es porque en ese libro estaba la vida. Y la vida es el Señor. La vida es el Señor. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es el libro de la vida. Y solo Él podía abrir lo que estaba en su corazón, el libro. Eso es lo que el Rey tenía para nosotros en este día. Viene la segunda parte de este tema que promete seguir llevándonos a otra gloria. Así que Sión, recibo que ha sido de mucho bien para ti y te lleva de gloria en gloria a su misma imagen. Y hoy quiero despedirme de ti declarándote como tú ya estás en Cristo si caminas en el Espíritu. Y si caminas en el Espíritu, ¿cómo estás? Bendecido con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.